Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, señores, hoy es martes, Energía TV, y quisiéramos presentarle a Rafael Grullón, periodista, al periodista y locutor don Carlos Alonso, que a partir de ahora se integró para ayudar un poco a Machi y a Gracie en estos quehaceres, sobre todo de los martes. Que tiene mucho trabajo, revista. Sí. Quiero pedirle, no está aquí Julio, está en los estados, un comentario que usted hizo muy apropiado el martes pasado, que tuvo que ver con la situación eléctrica. Yo creo que usted puede perfectamente ser el hombre que dirige la política eléctrica en el mundo. No, porque nosotros... Pero tiene un concepto muy claro del problema. Eso es una posición vivida, la que tenemos. No. Sobre sí, son experiencias, son vivencias, pero muy bueno, porque abarcaste todos los temas: el consumidor, el generador, el gobierno, el sector privado. Yo creo que ahí se pusieron muchas cosas claras de una forma muy amplia, ¿verdad? Así es que vamos a ver si conseguimos ese comentario. Para repetirlo. Sí, seguro, porque es que uno se pone a hablar tantas cosas. Aquí vino también un invitado que en 15 minutos lo dijo todo. Osiris. No se le quedó nada a Osiris de León. Arrancó, compadre. Yo no sé si Morrison tiene algo que contestarle, pero hay que ver. ¿Qué tenemos, Bueno, tenemos dos invitados que usted los tiene ahí, que son importantes porque van a tratar el tema del gas, ¿no? Que es uno de los combustibles fundamentales en esta etapa de reconversión que vive la industria eléctrica, es decir, de transferir la base de funcionamiento de las plantas a combustible más accesible, ¿no? En el mercado, y entre ellos está el gas, además de las plantas a carbón, ¿no? Que se construyen en Punta Catalina. Tenemos el gas como una de las opciones, ¿no? Y los futuros contratos que se vayan a hacer en el sector eléctrico van a ser del sector privado con plantas generadas con gas. Es decir, no con el combustible tradicional, que es donde ha estado el problema fundamental del sector eléctrico, que se ha encarecido el precio de la energía por los cambios que se han dado a nivel internacional, que han producido variantes en el mercado que son insostenibles. Es decir, el problema fundamental, y eso que decía Julio, en el sector eléctrico es con qué combustible generamos la energía para que pueda llegar. Del sector privado siempre se ha dicho que no se trata de energía barata, porque energía barata no va a haber, sino energía a mejores precios, más sostenible. Bueno. Entonces el tema de los combustibles lo vamos a abordar aquí, principalmente el problema del gas. Señores, tenemos que pasar una nota luctuosa, vamos a dar los detalles más adelante. Falleció un ícono de la agricultura dominicana, Carlos R. Domínguez. Carlos R. Domínguez debía andar por los 90 años y fue ministro de Agricultura, dirigió en varias ocasiones el sector agropecuario aquí. Era un maestro de la agricultura. Yo tuve el placer de conocerlo en la casa del ingeniero Guaró Aliranzo, y realmente es una pena el deceso de un hombre como Carlos R. Domínguez. Le vamos a dar más adelante en este espacio los detalles de sus los sepelios. Bien, señores, vamos a hacer una pausa para entonces hablar. Vamos a ver el primer bloque informativo de Energía TV. Bien, señores, tenemos dos distinguidos invitados hoy en la Energía TV: al señor Fernando González Nicolás y al señor Rafael Velasco, que por cierto nos hacen recordar que ya somos hombres de la cuarta edad. Son hijos de amigos. Fernando González, hijo del doctor Otto González, una figura, la primera figura
de la veterinaria dominicana, y el doctor Rafael Velasco es un neumólogo que hizo historia en los años 70-80. Rafael Velasco, padre de Rafael Velasco, y Fernando González Nicolás, hijo de Otto González. Bien, le damos la bienvenida a estos invitados y vamos a dejar que Fernando González Nicolás nos cuente acerca de la mesa redonda de los países de la mancomunidad en República Dominicana. Primeramente, muchísimas gracias, don Julito y Rafael Grullón, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en esta sección de energía sobre la mesa redonda de los países de la mancomunidad y su involucramiento en la organización del conversatorio sobre los desafíos que hay que enfrentar para desarrollar el gas natural en la República Dominicana. Primeramente, la mesa redonda de los países de la mancomunidad es una organización la cual tiene como principal objetivo el promover las relaciones políticas, económicas y sociales entre la República Dominicana y los 53 países que componen la mancomunidad en el mundo. Los países de la mancomunidad son países con un similar origen, que es el británico, hablan inglés, tienen el mismo sistema político y jurídico, y también están esparcidos en los 6 continentes del mundo. Se encuentran entre los países de la mancomunidad el Canadá, los 13 países de CARICOM, la India, Australia, África del Sur, Nueva Zelanda, Pakistán, en Europa, Malta, Chipre, Gran Bretaña. Entonces, la mesa redonda la componen como miembros honorarios los diplomáticos de esos países en la República Dominicana, como son los embajadores del Canadá, de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, de la India, Malasia, etcétera, así como también son miembros los presidentes de las cámaras de comercio binacionales de Gran Bretaña, del Canadá, de la India y de Trinidad y Tobago, y también empresas multinacionales que tienen su casa matriz en un país de la mancomunidad, como son por ejemplo el Scotiabank en Toronto, Shell en Londres, Unilever en Londres, Falcondo en Australia, Barrick en Canadá. Esos son los socios nuestros. Nosotros en el año siempre identificamos temas que son de interés nacional y los abordamos y contribuimos sobre esos temas. Y muy especialmente si esos temas tienen que ver con algún país de la mancomunidad o con alguna empresa relacionada a nosotros. Como ustedes entenderán, en los países de la mancomunidad se encuentran las principales petroleras, los principales bancos del mundo y los principales conglomerados del mundo. Nosotros entendemos que los países de la mancomunidad tienen mucho por hacer todavía por el desarrollo de la República Dominicana, y aunque tenemos que estar conscientes que hoy en día los países de la mancomunidad son los principales inversionistas extranjeros que tiene la República Dominicana. En ese sentido, nosotros el martes pasado, la semana pasada, organizamos lo que se llamó el conversatorio sobre los desafíos que hay que enfrentar para desarrollar el gas natural en la República Dominicana. Para ese evento quisimos que fuera un evento en que todos los participantes discutiéramos de una forma franca los desafíos, pero también las soluciones. Para ese evento invitamos al recién nombrado ministro de Energía y Minas, Peregrín Castillo, para que nos disertara sobre el papel del Estado en el desarrollo del gas natural. Desde el punto de vista del sector privado, invitamos al señor Rolando González Bunster, que es el presidente de InterEnergy, y es posiblemente el empresario local
que más ha influenciado desde el punto de vista del sector privado en el sector eléctrico, que ha sido el líder de las principales generadoras privadas y públicas que hay en la República Dominicana, en diferentes segmentos de viento, de gas natural, de carbón, etcétera. Entonces el señor González Buster dio la visión sobre cómo el sector privado ve el desarrollo del sector eléctrico y del gas natural en la República Dominicana. Después que ellos hablaron, invitamos al director para América Latina del Scotiabank, un banco de nivel mundial, el cual es un individuo que es responsable, o ha sido responsable, de financiar energía en América Latina superior a los 10.000 millones de dólares. Este señor hizo su visión de cómo la banca mundial ve el desarrollo del gas natural, o sea, cómo se desarrolla el gas natural. Y después expuso Roberto Herrera, que es el gerente general de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, una generadora que está lista desde hace muchos años para generar con gas natural. Y a lo último tuvimos en el conversatorio al señor Rafael Velasco, el cual hizo una relatoría del evento total y también hizo las conclusiones del lugar. Sí, vamos a... Hay algo que yo quería pedirle a Velasco, que es una preocupación que tiene el ciudadano común. Nosotros tratamos aquí en Energía de que no sea un diálogo entre un sector muy escaso, sino que tenga la mayor difusión. Velasco, nosotros tenemos la experiencia del gas natural, que cuando estudiamos la posibilidad de instalar en nuestros vehículos gas natural, decíamos, bueno, es que es costoso, pero el precio vale la pena. Pero es que el almacenamiento en el carro no es suficiente, como el caso de la gasolina, que tú puedes viajar 400, 500 kilómetros con GLP o con gasolina, pero vale la pena el precio. Entonces uno dice, bueno, lo voy a instalar, pero ahora viene el problema de cuándo viene el impuesto o cuándo viene la demanda que pueda subir el precio de ese tipo de combustible. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos aquí la semana pasada a alguien que tuvo el valor de decir, sí, nosotros tenemos una planta eléctrica que cobra aunque esté apagada, pero cuando González Bunter contrató esa planta, vendía el kilo, lo vendía a 5 centavos y hoy está a 18 porque el combustible subió con todos los problemas que tiene el mundo. La pregunta es la siguiente: con esas experiencias, cuando ustedes van a hacer una recomendación o una inversión en una planta, ¿hasta dónde puede la tecnología escudriñar de cuál debe ser el combustible del futuro en que recibamos un combustible lo menos contaminante, porque todos son contaminantes, y el mejor precio para el consumidor? ¿Hasta dónde tenemos investigación en ese sentido? Bueno, muchas gracias, doctor Jacín, muchas gracias a Rafael Grullón y también a la mesa redonda de los países de la Mancomunidad por invitarme a ese evento la semana pasada, concretamente el día 24. Precisamente, doctor Jacín, muchas de las conclusiones que hay giran en torno a eso. Digamos que la tecnología es la que es. Ahora, una de las conclusiones que salió a relucir en ese evento el pasado martes 24 tenía que ver precisamente con contratos tipo el caso que usted menciona. Y la verdad es que el momento en que se firma un contrato es determinante para explicar incluso situaciones posteriores. No es lo mismo firmar un contrato, concretamente en el caso que usted atañe y señala de CESPEN, a finales de los 90, me parece que en el 98, donde había unos precios de combustible X, el mismo gas natural en aquel momento estaba en el gas natural base NYMEX. O sea, un poco para ambientarnos, el gas natural tiene dos grandes referencias de precios: NYMEX, que es el precio de los Estados Unidos,
y que está muy influido en los últimos 10, 11 años por el descubrimiento del shale gas o el gas de esquisto, que es este gas que se saca fracking, ¿no? Rompiendo la roca. Y hoy día los Estados Unidos, el 25% de su generación descansa en base a gas natural. Entonces, estos precios de NYMEX son más baratos que Brent, que es el de referencia en Europa, que puede, para que tengan una idea un poco referencial, no son esos precios mutan diariamente, pero gas natural NYMEX puede andar en torno a 4.60, 4.70 hoy día el millón de BTU, y Brent puede oscilar entre 12 y 15, depende. Entonces el momento en que se firma un contrato o en el que se hace un proyecto es determinante. Los precios en aquel momento, si mal no recuerdo, andarían en torno a 18, 19 dólares el barril el diésel, contra 15 el millón de BTU en aquel momento. Luego, a partir de 2004, 2005, concretamente 2005, que aparece el boom del shale gas o gas de esquisto en Estados Unidos, sufre una baja considerable el precio del gas natural. Entonces la tecnología, digamos que es la misma en el tiempo, puede mejorarse la eficiencia, puede mejorarse que sea más amigable con el medio ambiente, que concretamente el gas natural lo es, pero creo que tiene mucho que ver el momento en que firmen el contrato. En el caso concreto de los contratos, por ejemplo, incluso para el financiamiento influye esto. Tuvimos la presencia del representante, del jefe para América Latina del Scotiabank, que como dijo Fernando, ha sido protagonista de proyectos por encima de los 10 mil millones de dólares a lo largo y ancho de América Latina, proyectos energéticos. Y dice que una de las cosas inherentes a los proyectos energéticos de envergadura es el riesgo político también que hay en ellos. Incluso señaló algo que a mí particularmente me llamó la atención. Decía, para nosotros es más importante el riesgo político inherente a problemas como guerras o expropiaciones, porque es más difícil que pase esto último. El sector energético es un sector difícil, en todos los países del mundo es neurálgico, tiene que ver con un servicio de primera necesidad, digamos, como la energía eléctrica, incluso tiene que ver con el desarrollo de la vida y el nivel de vida de los países. Y una de las cosas que particularmente en el evento conversatorio el sector privado señaló, y lo dijo en base a la experiencia, es que el sector privado que entre al sector energético como inversionista debe tener una gran dosis de perseverancia y tolerancia, porque esos mismos cambios que se producen internacionalmente provocan que no haya a veces continuidad en el Estado. Recuerde que un país pequeño somos tomadores de precios, a fin de cuentas. Independientemente de que Hugo Chávez le diga a Bush demonio que huele a azufre, independientemente de que cada vez que Estados Unidos quiera armar un lío en Medio Oriente o que un terrorista arme un lío en su país, independientemente del chisme entre Rusia, Ucrania, Europa, todos esos problemas que son los que suben y bajan, siempre suben, generalmente nunca bajan los precios de los combustibles. ¿Hacia dónde nosotros debemos ir? Básicamente, ¿qué debemos decir? Bueno, ya eso no, petróleo no, entonces nos vamos a que a gas natural y a carbón. Fíjese, muy interesante su pregunta, y fue de las cosas más tratadas en el conversatorio. Porque tenemos nietos que tenemos que dejarle un país, ¿verdad? Sí. Yo creo que y además surgió entre todos los panelistas, y yo también entiendo que el sector que está dirigiendo, el sector oficial que dirige actualmente el área eléctrica, está consciente de ello. El país debe tender hacia una diversificación de los combustibles que utiliza para la generación. No es bueno casarse con un solo tipo de combustible. Al contrario, o sea, nosotros hoy día, si todavía ostentamos casi un 60% en base a... Pero dos es suficiente. Lo idóneo fuese más, o sea, gas natural, primero porque es asequible y es amigable. Pero dijiste autoridades ahora mismo. Sí. Hay un problema en cierne que no queremos hablar. Usted sabe lo que significaría para nosotros 300 pesos el galón de gasolina, pero eso se va a reflejar también en la energía de la electricidad. Así es. 300 pesos es casi un lío para todo el mundo y para el país, independientemente de que quizá el gobierno reciba mucho dinero, pero la autoridad lo que viene a los viernes a ver cuánto es lo menos que le sube al público para que no se quejen. Entonces uno lo que está es evitando, manejando a la defensiva. ¿Qué se puede hacer para avanzar, Velasco?
Mire, lo idóneo, y eso es mi opinión particular, pero también la apoyo en los resultados del conversatorio porque surgió en todo, es una diversificación, gas natural, carbón, renovable, en la proporción que sea aplicable al país. Y lo más importante, en el que coincidieron todos los invitados, es que para desarrollar esto se necesita una alianza público-privada. Es claro que esa alianza público-privada tiene que existir. Los proyectos para poder, los mismos inversores privados necesitan garantías a largo plazo. Estas son inversiones a largo plazo que tienen el riesgo típico, como es el sector eléctrico, de precios volátiles, de valoraciones del proyecto en el tiempo. Eso fuera lo idóneo, o sea, una diversificación. ¿Y para eso se necesita un pacto eléctrico o una reunión de 2 personas? Yo creo que el pacto eléctrico es una gran oportunidad, independientemente de la opinión de todos los sectores que se han expresado en torno al pacto eléctrico. El pacto eléctrico es una gran oportunidad. Primero, es mandatorio por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y particularmente creo, y así lo consideramos nosotros también en el conversatorio, de que debe estar invitados al mismo todos los involucrados directamente al sector y los que están representados en el CES, que es el Consejo Económico Social, y que es el órgano mandatorio por la ley a organizar este evento y a hacer las invitaciones. Entonces el pacto eléctrico es una oportunidad, yo creo que puede servir, y me parece que así va a ser, para sentar las bases de lo que queremos en los próximos años para el sector eléctrico. Y sinceramente debe pasar por la diversificación. Tiene que haber gas natural, tiene que haber carbón en la medida de lo que sea aplicable. Sabemos las pros y contras de ambos combustibles, pero el gas natural tiene una coyuntura especial y fue parte del conversatorio, y es, en el caso de San Pedro de Macorís concretamente, hay un proyecto interesantísimo que es conocido por usted y por la opinión pública, que es el proyecto de Antillean Gas, que es un proyecto de una regasificadora flotante, en donde es un proyecto único porque en su entorno tiene la coyuntura de casi 980 megavatios. Muchos de ellos ya hoy día pueden ser operados a gas natural y otros con conversión. Y algunos de ellos apenas a 5 kilómetros. Entonces, algo que en el conversatorio se trató con toda la libertad fue de que, si bien el Estado tiene un proyecto loable, y creo que tiene derecho a hacer lo que está en los planes que son de energía barata, sustentable en el tiempo, costo eficiente, y ha decidido el tema carbón, en Catalina concretamente. Otro polo podría ser gas natural, y hay una coyuntura quizás que no se repite en otros puntos de la isla, como es el caso de San Pedro. Ahí tenemos la Coyentris, Cespen, correctamente como es el nombre, quizás ese es el argot popular. Tenemos las mismas Quisqueya Unido de Jejaina, que son dual fuel, pueden ser corridas a HFO o a gas natural. Están los Orígenes del grupo de César Iglesias. ¿Cuántos megas hay en la provincia? O 980. Bueno, en torno a 980. En seis plantas. Uh-huh. Quisqueya Unido, que son más o menos 420. Sultana. Cespen 300. Sultana 150. Los Orígenes 50 megavatios, pero que ahora tiene una expansión me parece que 90 megavatios, va a llegar hasta 90 megavatios. Y aunque no participaría de eso, está en el entorno a San Andrés con 300 megas. Casi 1000 hay ahí. Exactamente. Y es una coyuntura especial que se da, fue de los temas que más se trató. ¿Y de eso cuánto hay de gas natural? Gas natural que puede ser corrido hoy día, están los 50 de los Orígenes, están los 430, 440 aproximadamente de Quisqueya, aunque hay que hacer la observación que las Quisqueyas del grupo Jejaina y Barrick puede llegar a ser hasta 900 en el largo plazo, pero actualmente 430, eso puede ser corrido ya. La Sultana habría que hacer una conversión, que es algo que está en proyecto, tengo entendido desde hace varios años. O sea que estamos hablando en torno a 500, sobre 550 megavatios ya que pueden ser operados a gas natural, sí, que es el gran motor del desafío para el desarrollo. Usted mencionaba los combustibles para los vehículos, es importante, y la matriz energética hoy día 40% descansa en la importación de combustible para los vehículos. Pero el motor que liderea el impulso del gas natural es definitivamente la generación eléctrica. Sí, vamos a entrar a una pausa y le vamos a dejar esta pregunta en el aire. Hay 3 factores fundamentales que se han conjugado en este escenario. Primero, la construcción de la planta a carbón en Punta Catalina, el vencimiento de los contratos y ya no es sostenible el combustible tradicional.
Es decir, que hay un movimiento en el mercado que coincide. Es decir, hay que firmar nuevos contratos. Nosotros queremos que cuando regresemos nos expliquen por qué los contratos tienen que ser a largo plazo y no a corto plazo. Continuamos aquí con la pregunta Rafael pendiente. Velasco y Fernando González Nicolás, que están tratando el gas como una alternativa de combustible a mejores precios. Y Fernando nos va a contestar la pregunta que dejamos en el aire, de por qué los contratos de combustible o de generación de energía para suplir al Estado, a la sociedad dominicana, tienen que ser a largo plazo. Sí. Sí, especialmente en el caso del gas natural, la característica de este combustible es que todo es a largo plazo. ¿Por qué? Porque los suplidores del combustible ponen como condición que el acuerdo sea a 20 años para poder garantizar condiciones óptimas que puedan ellos ofrecer. Entonces, en el conversatorio que acabamos de hacer, salió a relucir lo siguiente. Uno, que en el área de San Pedro de Macorís hay un universo de generación de casi 1000 megavatios que hace factible la instalación de una terminal para suplir a esas plantas eléctricas que están a 5 kilómetros de distancia solamente. Segundo, que existe disponibilidad de gas natural para poder suplir esas plantas en condiciones óptimas. Sin embargo, el suplidor y los financistas exigen de garantías para poder suplir el gas. Y las garantías, los promotores de esta terminal están dispuestos a dar garantías, pero hacen falta que los consumidores finales, que son los generadores, cuenten con una garantía de compra por 20 años. Entonces, esa es la razón de ser de los requerimientos de contratos a largo plazo. Independientemente a lo que acabo de decir, la banca internacional, que se expresó en el conversatorio de hace unos días que nosotros organizamos, fueron bien claros en enfatizar que el desarrollo del gas natural significa planificación a largo plazo. Y como decía el amigo Velasco, también salió a relucir que la experiencia mundial en el desarrollo del gas natural hay una unión muy fuerte entre los gobiernos y el sector privado para que se pueda desarrollar. Entonces aquí lo ideal es que el Estado contribuya a garantizar la compra de esa electricidad que sería suplida con gas natural. Y para concluir, ya visto desde el punto de vista macro, lo ideal sería para el sector el desarrollo de las plantas que ya se están en construcción en Punta Catalina, que satisface a nivel con carbón, y lo ideal sería el desarrollo de la terminal de San Pedro de Macorís. Con esos dos proyectos, que son a corto plazo, se pudiera avanzar significativamente en la satisfacción de la generación eléctrica en la República Dominicana. Esas dos terminales, la de Caucedo y la del grupo que acaba de inaugurar, que nos trae la información hoy de los 300 millones en San Pedro, ¿no están muy cerca para poder suplir el país entero? Bueno, buena pregunta. La realidad es que sí están cerca, están a unos 25 o 30 kilómetros de distancia. Sin embargo, en 8 años no se han podido poner de acuerdo para poder suplir la necesidad de San Pedro de Macorís. Debido a esa frustración, a esas negociaciones, es que un sector ha decidido desarrollar la terminal independientemente a ello, por razones de que no se han podido poner de acuerdo. Velasco tiene una... Solamente adicionar, que fue lo que salió a relucir en el conversatorio y además es algo que en la industria se trata con frecuencia, y es que en el caso del gas natural hay que tener pendiente que Dominicana saldrá a competir con otros destinos en el precio del gas natural. Y la razón muchas veces de largo plazo para los contratos tiene que ver con esto. Cuando los Estados Unidos abran la exportación de gas natural a partir del 18, que es como se estima, tendremos que competir con
Polonia, con Brasil, que podrá pagar quizás 15, 16 dólares el millón de BTU. Una de las formas de garantizar precios de 10 y 11, como los inversionistas de Antilla Gas han anunciado que podrían tener acceso, es compensado con el largo plazo. Porque si no, el mejor postor, recordemos que ese gas no es del gobierno de los Estados Unidos, sino de inversionistas privados. Bien. Bueno, el sector privado, Julito, ha salido a exponer sus posiciones a la opinión pública. Yo creo que el Estado necesitaría una ayudita, ¿no? Porque como han sido satanizados los contratos a largo plazo, hay que seguir explicándole a la población por qué esos contratos tienen que hacerse a 10 y a 20 años. Bien, le damos las gracias a Rafael Velasco, presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio, al señor Fernando González Nicolás, coordinador de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad de República Dominicana, en la República Dominicana, y a ustedes darle las gracias por haber estado con nosotros en Energía TV hoy. Terminamos el programa dando a conocer los detalles del sepelio de un ícono de la agricultura dominicana. Ha fallecido don Carlos Ramón Domínguez, Carlos R. Domínguez, ex ministro de Obras Públicas, ex ministro de Agricultura y ex director de la Reforma Agraria. Falleció hace un rato a los 95 años y su velatorio será hoy a partir de las 11 de la mañana en la funeraria Blandino del Abraham Lincoln. Su sepelio será mañana a las 4 de la tarde. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.